creando un grupo para apoyar económicamente Eso al no grupo es cierto, ISIS. Scarlett. Ella me acusa de ser un terrorista. Eres un terrorista. Y Sí, tú estás doctora. como con un cuchillo en la mano, Así es, doctora. como si fueras un verdugo de la ISIS. Yo vengo de México, perdí mi visa de estudiante y voy a ser deportado en 30 días. Pero hijo, es que eso es un acto terrorista. Él ya no quiere saber nada de mí. Por Que una dañó mi broma vida. mía, le colocaron un DUI. Yo no aguanto el licor. ¿Por qué tú no bebes? Mis amigos le echaron nada más 2 copitas de vodka. Tengo récord criminal. ¿Ok? En mi expediente, yo quería un futuro en este país. Yo llego a la estación de policía y me dicen que desde que él está con alcohol en su cabeza y desde que el carro está medio encendido, eso ya es una felonía. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El presidente afgano Hamid Karzai dijo: la guerra más efectiva contra el terrorismo es cortando el flujo de dinero que los alimenta. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, está cargada la cita. Veamos cómo se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella invadió mi privacidad, me acusa de ser un terrorista y hasta la carrera he perdido. Yo soy ciudadana norteamericana. Es mi obligación defender a mi país. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Daniel, tú eres el demandante. Así Descríbeme quién es Scarlett, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Muy bien, doctora. Scarlett, esta niña boba, era mi compañera. Respétame. Era mi compañera de departamento, doctora. Le vengo a exigir que me pagues $50,000 para yo poder pagar un abogado de inmigración, dado a que ella me acusa de ser un terrorista. Eres un terrorista. Eso es lo que tú crees y lo que sigues Ok, diciendo. escuchen, chicos, traten de no ahora discutir entre ustedes. Preséntenme a mí los argumentos que ambos tienen. Explícame los hechos de este caso para yo entender. Muy bien, doctora. Ella me acusa de ser un terrorista. Esto a razón de que en la universidad, en mi escuela, mi maestra de sociología me encargó hacer un experimento, una investigación en la escuela. Era muy sencillo. Consistía en ver si los estudiantes estarían dispuestos a apoyar a los combatistas del Estado Islámico. Esto de la guerra en Irak. Pero, Ella me acusa de ser yo partidario de esas... pero es que eso suena terrorista, o sea, Mira, doctora, lo que me ni siquiera- estás diciendo suena... ¿Qué es un terrorista? No soy un terrorista. Explícame cómo era el experimento. A ver. Ok. Consistía en ir con los decanos de la universidad, básicamente a preguntarles si ellos me darían permiso de formar un grupo, un club, por así decirlo, para recaudar fondos para mandar a los combatientes en Irak. Pero hijo, es que eso es un acto terrorista. No, doctora, yo lo único que quería era meramente social, ver si ellos estarían dispuestos a apoyarlos o no estarían dispuestos a O sea, apoyarlos. tu trabajo era como averiguar quién estuviera dispuesto a cooperar con los Exactamente, grupos doctora. islámicos, con el ISIS, con toda Con esta el ISIS, gente. exclusivamente con el ISIS, doctora. Ese era mi propósito con ese trabajo. ¿Y en qué consistía? ¿Qué tenías que hacer? Yo tenía que ir preguntando y tenía que ir viendo quién sí estaría dispuesto a apoyarlos. Ok. Ok, esta muchachita me acusa a mí de ser un terrorista. Obviamente yo como estudio Pero comunicación... ¿cómo ella descubre que tú estás haciendo esto? Porque yo le platiqué, éramos roommates. Entonces yo le dije, oye Scarlett, quiero hacer este proyecto. Como ves, le platiqué, yo estudio periodismo. Yo me tuve que documentar sobre toda la historia de lo que está pasando, por qué empezó, cómo empezó,
por qué lo hacen, cómo es que funciona. Yo tenía información de sobra, hasta por los codos tenía información. Mi computadora, mis libretas, mis memorias estaban llenas de esta información, doctora. Esta mujer entró a mi habitación, violó mi seguridad. No, era tu compañera de habitación, ¿no? No, compartíamos el departamento, nada más. Ok. Ella violó la chapa de mi cuarto, entró sin mi autorización, esculcó entre mis cosas, sacó la información que tenía yo de mi investigación, doctora, nada más de investigación. Llamó a la policía, se las entregó. Era mi deber hacerlo. Eso es lo que ella dice. Ok, ¿qué pasó? Obviamente la policía pensó que yo era un terrorista, me detuvieron, me llevaron a la comisaría, estuve preso 2 días y me siguió un proceso de investigación durante otros 15 días, doctora. Salgo y no contenta con que ya me había hecho este daño con la policía, violó mi seguridad de mi Facebook también, violó mi privacidad, si aquí un delincuente es ella, subió una fotografía mía que la traigo de evidencia, doctora, y esto llegó a manos de la universidad. Se hizo tan grande el problema ya que la universidad decidió expulsarme. Ok. Yo vengo de México, perdí mi visa de estudiante y voy a ser deportado en 30 días. Me gustaría que viéramos la evidencia que le traigo, si es que usted quiere verla. Bueno, ¿y qué pasó con tu arresto y todo eso? ¿La policía qué ha hecho con eso? Ok, yo les dije que no era un terrorista, vieron que no era un terrorista en sí. Ella sí me violó mi cuarto, sí violó mi seguridad, se lo dije a la policía y no hicieron nada, pero con el terrorista sí. ¿Y la profesora que te mandó a hacer este proyecto? Es mi maestra de sociología. Ajá. A ella también la corrieron gracias a cierta persona. Ella la expulsaron también. Ok, vamos a ver esta evidencia, por favor, señor director. Como puede ver, el cartel que está ahí o lo que está escrito arriba de la foto fue porque ella me hackeó la cuenta y eso lo escribió ella. Él se hizo esa foto. Él se hizo esa foto. Esa foto Dice era aquí, pero un privada. momentito, dice ahí, yo, Daniel Vega, simpatizante del Estado Islámico, estoy creando el grupo ISIS Club para ayudar material y económicamente. Eso lo escribió ella y es por lo que ella Entonces, dice... aquí hay comentarios, dice, deberías de ir preso por asesino, eres tan asesino como ISIS, me sumo, entro al club, dice otros. Ok, y ahí está la bandera de ISIS, ¿no? Y Así tú es, estás doctora. como con un cuchillo en la mano, Así es, doctora. como si fueras un verdugo de la ISIS. Esto gracias a ella, esta Ok, pero, fotografía... Diga, pero esa foto es tuya. esa foto es mía, es parte de mi investigación, es una foto privada que al violar mi seguridad y al violar mis documentos, Ok, dime ella se esto, robó. ¿tú simpatizas con ISIS? Simpatizo con ISIS, doctora, ¿Lo ve? ¿Lo ve usted? pero eso no me hace un terrorista. No simpatizo con ciertas cosas, ¿Cómo qué? como las causas sociales que hacen, porque no nada más es todo terrorismo. Le apoyan a las viudas de los combatientes, a los hijos, dan alimentos, y todas estas cuestiones enfocadas al área social es lo que yo apoyo del grupo ISIS. Ok. Lo cual no quiere decir que yo sea un ¿Cómo terrorista. respondes, Scarlett? Mira, doctora Polo, el único responsable de que él haya sido expulsado de la universidad y haya sido arrestado por la policía es él. Él está actualmente creando un grupo para apoyar económicamente Eso al no es grupo cierto, ISIS. Scarlett, es parte de la Él desde investigación hace que yo un hice. año, desde hace un año, él se la pasa viendo videos sobre la violencia de ISIS, cómo matan a la gente, cómo la torturan. Scarlett, si Está estudio periodismo, obsesionado. ¿no se te hace ¿Usted común cree? que A mí yo me vea da eso? miedo vivir con él así. Yo fui con la policía y yo hice mi deber como ciudadana norteamericana. Entonces él está creando este grupo. Yo tengo mucho miedo. Él es un terrorista. Yo no soy Es un terrorista. Eres un peligro en potencia. Eso es lo que es él. tu mente Entonces, retrógrada que él se vaya cree. a su país. O sea, que apoya Era a un grupo Irak, de a ISIS. investigación. Yo tengo una evidencia de que él está creando este grupo, porque aunque usted no lo crea, en la universidad también hay personas que tienen la misma ideología que él. Y ven, eso era el Desgraciadamente fin. las universidades algunas veces son cunas de ciertos pensamientos, a veces llevan la expresión de libertad a los puntos que no son libertad de expresión. Vamos a ver la evidencia que tú traes, por favor. La cuestión es hacer un grupo de apoyo que se llame ISIS Club para mandar víveres a los combatientes del Estado Islámico. ¿A los del Estado Islámico? Sí, Scarlett. ¿Al grupo ISIS? Sí, a ellos. ¿A los terroristas?
Bueno, de los terroristas, pero también hay niños que lo necesitan, hay personas que Sí, claro. necesitan medicinas, Sí, necesitan y como comer. la población civil también, ¿no? Diría yo a los niños que son víctimas de los bombardeos, ¿no? Dani, pero ellos son asesinos. Yo no voy a permitir este tipo de cosas. Ellos todos se están defendiendo, los soldados solo defienden a su gente. This is club. Para mandar apoyos a los niños y a las personas que lo necesiten. ¿Usted de ahí? Ok. Eso es parte de Un momentito, investigación, por favor, doctora. Un momentito. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo traje testigos, Bueno, doctor. vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que me digas por qué no debes de darle los $50,000 a él. Traemos a los testigos, nuestros expertos, y le damos una solución a este caso. No se vaya. Pues mi libertad de expresión me dice que eso no me hace un terrorista. Pero no sé lo que es tu libertad de expresión. La foto que yo vi de ti ahí, pareces un verdugo de ISIS. Hay mucho también sufrimiento por parte Era de estas investigación. personas. ¿Tú simpatizas con ISIS? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.